Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Ned vio salir a las sirvientas de la nueva habitación de Dan en la torre principal y respiró hondo. Ya se había estado preparando para ir a dormir cuando un par de guardias, en un estado de semicongelación, pálidos y aterrados, le informaron de lo sucedido. Kat casi se desmayó al escuchar la historia, pero las sirvientas corrieron a buscar ramas de arciano y agua caliente. Cuando Ned les preguntó para qué era eso, le respondieron que era una receta de la vieja Tata para ahuyentar a los malos espíritus. En otra ocasión, Ned habría apartado a las sirvientas, pero ahora tenía a 4 guardias medio congelados y una historia perturbadora. Solo les pidió que actuaran en silencio. Para el amanecer, esto ya se habría extendido hasta desembarco del rey, pero de momento, Ned no quería una masa de chismosos a su alrededor. Esperó a que le dieran un baño a Dan, mientras los guardias también eran atendidos por el maestre, ya que el hielo les había quemado la piel. Ned no había querido aceptar ninguna de las cosas que se decían de Dan, pero ahora la realidad era demasiado evidente para negarla. Por mucho que su mente se aferrara a la razón, ya no había razón alguna en lo que había ocurrido. Según los guardias, Dan caminaba por el pasillo cuando, de repente, se quedó inmóvil. Sus ojos se pusieron blancos, y simplemente comenzó a congelarse, junto con todo lo que lo rodeaba. Intentaron quitarle el hielo de encima, pero no pudieron. Cada vez había más, y Dan ya estaba completamente azul. Luego de varios minutos, el hielo alrededor de Dan que se había convertido en un ataúd se derritió como si lo quemara el fuego. Dan volvió a moverse y a recuperar la normalidad en sus ojos. ¿Qué explicación razonable hay para eso?, se preguntó Ned a sí mismo. Negó con la cabeza y respiró hondo, mirando a Jory, su capitán de la guardia, que junto a otros 10 hombres de Invernalia vigilaba que ningún curioso se acercara a ese pasillo. Voy a entrar. No dejen que los sirvientes o los acompañantes del rey se acerquen, ordenó Ned. Jory asintió con una expresión nada segura. Él también había escuchado la historia, y por desgracia, entre los testigos había 2 caballeros sureños, por lo que ya no había forma de mantener lo sucedido en secreto. Ned hizo intención de abrir la puerta, pero se detuvo al escuchar el sonido de las cuerdas del arpa de Dan. Unos segundos después, una voz aguda, melancólica y triste comenzó a cantar. Como siempre, era una canción que Ned no había oído jamás, cargada de sentimientos que, de alguna manera, calmaron su aprensión. Sin darse cuenta, se detuvo unos segundos a escuchar. Luego parpadeó y abrió la puerta. La nueva habitación de Dan era amplia, pero no tenía muchas cosas además de lo necesario. La atención de Ned fue al fondo de la estancia, donde Dan estaba sentado en una pequeña ventana de la torre, tocando su arpa y cantando. A diferencia de los guardias, Dan estaba en perfecto estado de salud, aunque algo pálido. No miró a Ned, y siguió cantando. Fly me to the moon, and let me play among the stars. Let me see what springs is like on Jupiter and Mars. Y Ned vio la luz de la luna proyectar la silueta de Dan en la pared y se preguntó si aquello inspiraba su canción. Se acercó a la pequeña ventana y, tras unos minutos, Dan dejó de tocar. Lo miró de arriba abajo, con una expresión de desprecio, como si ya supiera por qué estaba allí. Lechuga blanda, eres un necio. Trato de ayudarte y reaccionas como si estuviera matando a tus hijos, dijo Dan con desaprobación. Ned apretó los dientes. No dejaba de llamarlo así, y tampoco se arrepentía de sus actos. Los admitía sin siquiera parpadear. Ned se enojó. Dan, ¿eres consciente de lo que hubiera pasado si alguien no hubiese intentado matarme antes de que expusiera a la reina y a sus bastardos? Lo interrumpió Dan, mientras Ned no sabía cómo continuar. El corazón de Ned se saltó un latido, y miró a todos lados. Dan. Lo reprendió entre dientes. Ned había dado un respingo cuando los guardias le dijeron dónde había ocurrido el accidente de Dan. Del otro lado de su torre asignada, muy cerca de las habitaciones de la reina. Si se sabía lo que sabía Ned, las intenciones de Dan eran evidentes. Se disponía a delatarla, sin importar lo que pudiera pasar con sus hijos, que no dejaban de ser solo niños. Y, dadas las circunstancias en las que planeaba revelar la traición, Ned solo podía imaginar la locura en la que caería Robert. Lechuga blanda, tu piedad hacia esos niños te llevará a perder la cabeza. Pero eso no es lo más grave, porque tal destino es de esperar para alguien tan tonto. Luego de tu muerte, el siguiente en perder la cabeza será tu hijo mayor.
Tus hijas serán casadas a la fuerza, después de sufrir torturas físicas y mentales. Tu esposa también morirá, y tu familia será repudiada, perdiéndolo todo. ¿Sabes por qué ocurrirá esto? Porque la reina no es tan idiota como tú. A la mínima sospecha, actuará, deshaciéndose de tu amigo el putero y de ti en el mismo movimiento. Ella jamás pensará en tus hijos. Solo en los suyos. Por eso, Lord Lechuga, eres una de las existencias más estúpidas de este universo. A pesar de saber contra quién te enfrentas, no eres capaz de pensar en las consecuencias que tu debilidad y necedad traerán sobre tu propia familia, sentenció Dan. Ned lo miró con seriedad. Dan, siempre he sabido de lo que son capaces los Lannister. Pero y no actuaré a su nivel. Mi honor, y Dan se carcajeó, interrumpiendo sus palabras. No tienes honor, lechuga blanda. Esa es solo una palabra que usas para esconder tu propia debilidad, esa que no te permite actuar. Pero como además eres un cobarde, la usas para sentirte mejor contigo mismo, sin siquiera entender su significado, dijo Dan. Ned no pudo evitar apretar los puños. Esta vez Dan había cruzado la línea. ¿Y no me crees? Lechuga blanda, ¿qué hiciste cuando tu hermana fue comprometida con un putero? Preguntó Dan. Ned se tensó y no pudo responder, pero Dan siguió hablando. No hiciste nada. Ese putero era tu amigo. Tu honor fue ignorado. ¿Qué hiciste al ver a Jaime Lannister sentado en el trono de hierro? Te enojaste porque pensaste que quería reclamarlo, y eso no era honorable. Pero luego viste a tu amigo el putero sonreír ante los cadáveres destrozados de los niños Targaryen, y solo frunciste el ceño, dándote la vuelta para no mirar. El honor que habías mostrado antes con el Lannister fue, convenientemente, olvidado. Y ahora eliges callar, cuando el honor exige que hables, porque esto es traición. Estás aquí, frente a mí, que he tratado de hacer lo que se debe hacer, no solo porque es lo correcto, sino porque salvará a tu familia de lechugas. Y aún así vienes a reclamarme. Lechuga blanda, te diré que, en términos de honor, ese al que llamas Matarreyes, tiene más honor que tú. Ese día, él pudo haber puesto una excusa que todos habrían aceptado por la muerte del rey loco. Incluso, la mayoría lo habría alabado como a un héroe salvador. Pero Jaime Lannister era consciente de que rompió sus votos y su palabra, y lejos de justificarse, eligió callar y aceptar toda la desgracia que cayó sobre él como su castigo. No, lechuga blanda. No reconocerías el honor aunque te abofetearan con él. Lo tuyo es simple debilidad e hipocresía, sentenció Dan con un tono de melancolía y pesar. Ned, como cada vez que hablaba con ese niño, no sabía qué decir. Dan, querer proteger a los tuyos no es debilidad. Sentir aprecio por la vida de los demás no es debilidad. Es humanidad, dijo Ned con abatimiento, porque aunque Dan decía querer hacer lo correcto y ayudar, lo hacía desde la crueldad, descartando todo sentimiento como si fuese un estorbo. Dan poseía un conocimiento vasto, y podía ver muchas cosas, pero se negaba a mirar más allá de sí mismo. ¿Humanidad? Otra vez esa palabra. ¿Qué dirías si quien intentó matarme, aun sabiendo lo mismo que yo sé que tu familia de lechugas estaría condenada, dijo esas mismas palabras? Preguntó Dan. Ned negó con la cabeza. Dan, no sé muchas cosas. No entiendo lo que te ha pasado. Ni siquiera puedo comprender cómo sabes todo lo que sabes. Pero tampoco pareces entender por qué los demás actúan como actúan, y Dan buzó. Lechuga blanda, ahora estás siendo un ególatra. La única musaraña débil en este lugar eres tú y tu familia de lechugas. Y si consideramos tu hipocresía, el que carece de humanidad eres tú, no yo. Yo soy plenamente humano. Disfruto mi vida. Conozco la alegría, el odio, el amor. Conozco cómo funciona este mundo. Soy consciente de lo que debo hacer para vivir como deseo. Puedo entender cada sentimiento ante mí y su origen. Por eso puedo aprovecharlos a mi favor. Por eso estuve a punto de acabar con este teatro absurdo, y librarme de cualquier peligro. Por eso yo soy humano. Y tú, alguien que elige creer en una mentira, negando su propia humanidad y condenando a todos a su alrededor por ello. No puedes vivir en este mundo de esa forma, y menos en este lugar. No seas necio, lechuga blanda. Cuando una espada esté cayendo sobre tu cuello, y mires a tus hijas en manos de tus enemigos, será demasiado tarde para arrepentirte de tu estupidez. El mundo no va a cambiar porque tú lo quieras, y las personas tampoco. Nadie va a aceptar el bien para los demás y el mal para sí mismo, aunque merezcan ese mal. Esa es la realidad.
En este reino, los necios como Jaime Lannister se cuentan con los dedos, y por lo general, son tan idiotas como él. Ned frunció el ceño. Eso sonó como una advertencia y o palabras de despedida. Dan, ¿estás bien? Preguntó Ned, dándose cuenta de que, por su preocupación por lo que Dan haría, había asumido que el niño ya estaba bien, pues así se veía y solo algo pálido. No me estoy muriendo. Solo cambiando de bando. Ahora tú y yo ya no buscamos lo mismo. El bastardo que quiso matarme tenía otros planes, y de cierta forma, me obligó a colaborar con él al poner mi vida junto con la de todas las personas de este reino. Ahora, si quiero vivir, debo asegurarme de que este reino sobreviva también. Eso significa que tu familia de lechugas ya no es mi prioridad. Y si no logras salvarlos por tu cuenta, todos van a morir. Aún así, a pesar de lo que has dicho, no carezco de empatía. Espero que recapacites a tiempo. Ahora vete. Seguiré pensando en qué tipo de muerte sería más horrorosa, cruel, dolorosa, ruinosa y atroz, y para obsequiar a esta nueva molestia, dijo Dan, despidiendo a Ned con un gesto de su mano y volviendo a tocar su arpa. Fly me to the moon, and let me play among the stars. Let me see what springs is like on Jupiter and Mars. Y Ned parpadeó, considerando seguir hablando, pero las últimas palabras de Dan le recordaron lo inmisericordia y cruel que podía ser este niño. Se lo pensó mejor y retrocedió. Ned ya no sabía si debía sentirse aliviado de que Dan hubiese renunciado a salvarlos a él y a su familia, o si debía preocuparse porque ahora pretendía salvar a todo el reino. Tampoco sabía de qué debía salvar al reino. Además, si realmente alguien intentó matarlo, o Dan estaba manipulando la imaginación de los sirvientes a su favor. ¿Qué había pasado realmente en ese pasillo? ¿Y qué insinuaba Dan al hablar del honor del matarreyes? Ned tenía demasiadas preguntas en la cabeza, pero también muchas preocupaciones. En 5 días partirían a desembarco del rey, y Robert no dejaba de insistirle con el compromiso de Sansa. Sin embargo, su esposa prefería ver correr sangre inocente antes que ver a Sansa comprometida con el bastardo de una traición real. Sansa también lloraba cada vez que veía a Ned, rogándole que la comprometiera con lo que ella creía que era el príncipe de sus sueños. Para colmo, el supuesto príncipe no dejaba de rondarla, intentando agradarle. La vida de Ned, anteriormente tranquila y con preocupaciones limitadas a su deber como lord y padre, se había transformado en una existencia plagada de intrigas y traiciones, que le provocaban un constante dolor de cabeza. Ned miró a Jory con decisión. Jory, informa de Dan que no se le permite salir de su habitación por las noches, y aumenta su guardia. Quiero que me avisen si intenta salir, ordenó Ned, porque al menos deseaba poder dormir en paz. Jory lo miró con cierta extrañeza, seguramente preguntándose por qué no le comunicaba a Dan el castigo en persona, pero no dijo nada. Solo asintió. Y 2 horas más tarde, Dan detuvo las cuerdas de su arpa y alzó la mirada hacia la luna. Tendría que esperar a que los caminantes blancos cayeran para cruzar el muro y matar en persona al cuervo de 3 ojos. Ese viejo miserable había estado sobre él desde que nació en este mundo, suprimiendo sus habilidades de verdevidente renacido, y al final también trató de matarlo. Dan no podía evitar pensar en cuántas cosas habría hecho diferentes si desde el principio hubiera tenido acceso a esa magia. Todos sus errores habrían podido evitarse y bueno, aunque tuviera la magia de un verdevidente, eso no significaba que supiera usarla. Pero el nivel básico, ver a través de los ojos de los animales, era sencillo. Podía hacerlo incluso dormido. Si se enfocaba, habría resultados. Todo lo demás que ahora sabía era gracias a exprimir los recuerdos de Brynden Ríos, el bastardo Targaryen que ahora se hacía llamar Cuervo de 3 ojos, y que, a pesar de tener un pie en la tumba, seguía tejiendo intrigas más allá del muro. Dan se preguntó qué demonios ocurría en este mundo, y por qué parecía estar plagado de cultos Ashench. Estos desgraciados se habían equivocado de mundo al nacer. No había otra explicación. Sacudió la cabeza. No tenía tiempo para lamentaciones, porque una vez más, sus planes habían fracasado. Alguien, otra vez, había intervenido para arruinarlos. Una vez más, la supervivencia se le escapaba de las manos. Ahora enfrentaba no solo una muerte física, sino que, si los caminantes blancos cruzaban el muro, su alma marcada por ellos sería una de las primeras en caer. Esto lo obligaba a tomar un nuevo camino, con nuevos enemigos y nuevos objetivos. Era una mierda. Dan realmente ya se estaba cansando. Tal vez en verdad nunca debió nacer en este mundo. Tal vez debió aceptar la muerte desde el inicio.
Después de todo, ¿qué había logrado para sí mismo en 4 años de vida? Esos 4 años habían sido los peores de toda su existencia, salvo por ese único momento específico, cuando lo perdió todo. Fuera de eso, ¿qué alegría había tenido? La muerte se cernió sobre él desde el mismo momento de su nacimiento, marcando sus días desde entonces. Dan había luchado, planeado, estudiado y se había esforzado día y noche para ejecutar su primer plan. Pero tras 3 años de trabajo incansable, sus planes se convirtieron en cenizas. Luego creyó ver esperanza y trabajó aún más duro otro año, pero volvió a fracasar. Aún así, no lo aceptó. Cambió de planes, o más bien los ajustó a lo que ya tenía, y ahora, de nuevo, fracasaba. Dan empezaba a preguntarse si tanto esfuerzo y sufrimiento valían realmente la pena. Conociendo este mundo, podría pasarse toda la vida luchando solo por sobrevivir. Dan no dudaba de su voluntad. Sabía que podía hacerlo. Pero también era práctico, y al hacer sus cálculos, esta mierda de vida simplemente no le salía rentable. Sin embargo, tras mirar atrás y ver todo lo que había soportado, tampoco le parecía aceptable simplemente rendirse. Ya lo veía como algo personal, y ni siquiera sabía si realmente quería seguir viviendo, o si seguía adelante solo por pura obstinación, por negarse a perder ante un puñado de salvajes. ¿Puedo ser feliz en este mundo, o simplemente soy demasiado obstinado? Preguntó Dan a la luna, pero esta no respondió. Aún así, él la observó durante un par de horas más, hasta que amaneció y llegaron las sirvientas para ayudarle a vestirse. Y luego de asearse, Dan apretó los dientes. El siguiente salvaje con el que debía tratar en su nuevo plan de salvación era alguien que, en su opinión, se había ganado su destino a pulso. No quería ayudarlo en absoluto. Le daba asco. Por esa razón, Dan se demoró hasta después del desayuno. Al salir de su cuarto notó que su guardia personal había aumentado. Le notificaron que tenía prohibido deambular por Invernalia de noche, por orden del Lord Lechuga. Dan ya había dejado su cacería de infieles atrás, así que la medida no le afectaba. Además, el aumento de guardia era, en su opinión, un beneficio. Así que, tras terminar de desayunar, respiró hondo, arregló su ropa, y se dispuso a hacer su trabajo. Y Dan parpadeó, porque justo al salir del salón se encontró con Mircella, la hija bastarda de la reina. Ella le sonrió al verlo, y Dan comprendió que lo estaba buscando. Mircella llevaba un vestido rojo con adornos dorados y estaba escoltada por 4 guardias Lannister. Dan, ven a jugar conmigo, dijo Mircella con tono amable. Dan hizo una mueca. Ya no necesitaba a esos niños. Tenía trabajo que hacer, por lo que ignoró a la niña bastarda, que ya no le era útil, y pasó a su lado para ir a salvar al siguiente inútil que sí podía servirle. Y Dan fue apresado por su mano izquierda, y al mirar a Mircella para preguntarle qué demonios estaba haciendo, ésta simplemente empezó a caminar, como si él no la hubiese ignorado. Suéltame. Ordenó Dan, sin esconder la molestia en su voz. Pero descubrió, con sorpresa, que Mircella actuaba como si no pudiera escucharlo ni notar su enojo. Dan se enfadó aún más y se plantó firme, intentando zafarse. Fue entonces arrastrado, dándose cuenta de que enfrentarse a una niña que le doblaba en edad y le sacaba varias cabezas de altura no era el plan más acertado del mundo. El tirón en su brazo apresado se lo hizo notar, recordándole lo vulnerable de su estado físico. Incluso una mocosa de 8 años, que parecía tan delicada como un pollito esponjoso, podía arrastrarlo sin esfuerzo. Al verse incapaz de liberarse, Dan miró a su alrededor. «Hagan algo», gruñó, indignado. Los 4 guardias, que en el comedor se habían jactado de sus hazañas protegiendo a Dan de un supuesto espíritu maligno, miraron a Mircella, que lo arrastraba con una sonrisa amable. Los guardias de Dan miraron a los guardias de Mircella, quienes evitaban mirarlos a ellos, a ella o a Dan. Así que, finalmente, decidieron hacer lo mismo. Dan solo pudo parpadear, y dejarse arrastrar y o romperse el brazo tratando de escapar. ¿Qué demonios le pasa a esta mocosa?, se preguntó con indignación, mientras aceptaba que sus guardias no le serían de ayuda. «Esto no es normal», exclamó Dan en su mente, una hora después, mientras jugaban a tomar el té. Él aprovechó una oportunidad y salió corriendo, sin importarle su dignidad. Pero descubrió que no era el único sin sentido de la vergüenza, porque Mircella lo alcanzó, lo tacleó al suelo y lo aplastó bajo su peso. Sin borrar su sonrisa amable, lo arrastró de nuevo al centro de la sala.
Sansa Stark, las niñeras de Myrcella y los guardias presentes, que la vieron aplastar a Dan y llevárselo arrastrado, miraban con la boca abierta. Pero, al parecer, no encontraban nada que decir, porque todos permanecieron en silencio mientras Myrcella volvía a sentar a Dan con un empujón que dejaba claro que no debía moverse. Luego regresó a su puesto, donde retomó su papel de pequeña dama, conversando sobre costura junto a Sansa y su amiga Jeyne Pole. Esta mocosa tiene órdenes de causarme problemas, pensó Dan. La situación solo podía explicarse así. Pero incluso en esa lógica, había muchas cosas que no tenían sentido. Dan supuso que si hasta la lechuga blanda, que no era precisamente la verdura más brillante de este huerto de necios, había notado sus intenciones tras el intento de asesinato, la reina zorra también debía haber llegado a la misma conclusión. Aún así, de ahí a enviar a su hija a secuestrarlo y vigilarlo, era demasiado. ¿Cómo se suponía que la reina le daría esa orden a su hija? Aunque Myrcella fuera inteligente, explicarle por qué su madre quería que mantuviera a Dan retenido a toda costa debía ser complicado. ¿Qué iba a decirle? ¿Secuestra a Dan para que no me descubra con mi hermano? ¿O secuestrar niños es divertido, es la nueva moda? Dan estaba seguro de que esto no era un simple capricho infantil. Este secuestro era claramente intencional. Myrcella estaba decidida a mantenerlo apartado, a toda costa. También estaba claro que el propósito era impedir que Dan siguiera a la reina. Pero eso era una tontería, porque la reina ya estaba a salvo, al menos hasta llegar a desembarco del rey. Eso significaba que esta mocosa se estaba esforzando en vano, solo haciéndole perder el tiempo. Dan hizo varias muecas, prometiéndose a sí mismo darle un par de bofetadas cuando ambos crecieran y él fuera más fuerte que ella. Pero para eso, primero tenía que crecer. Era una venganza que quedaba en el futuro. Bien, perder un día no es mucho. Todavía tengo otros 3, se dijo. Por el bien de su propia dignidad, porque aún se sentía avergonzado por lo sucedido, decidió no volver a intentar escapar. A diferencia de esta mocosa desvergonzada, él sí sentía vergüenza. El resto del día, Dan fue prisionero de Myrcella, quien le dio un libro de cuentos infantiles, té, galletas y dulces. Dan soportó todo. No caería al nivel de una niña. Al día siguiente, tras levantarse y vestirse con ayuda de las sirvientas, Dan decidió ir directamente a por su siguiente objetivo, sin pasar por el comedor. No quería caer otra vez en alguna emboscada rastrera de la reina zorra, y Dan dio un respingo al abrir la puerta de su habitación y ver, una vez más, a Myrcella y su sonrisa amable. Ella lo aferró del brazo. Dan, hoy también vamos a jugar, sentenció Myrcella, mientras comenzaba a arrastrarlo. Esto tiene que ser ilegal, exclamó Dan en su mente, preguntándose si aquel viejo miserable estaba otra vez manipulando su mente y él no era capaz de notarlo. Myrcella no le quitó la vista de encima ni un segundo. Mientras comían en la habitación de juegos, donde también había invitado a desayunar a Sansa, que lo miraba con incomodidad, Dan sabía que si intentaba escapar, Myrcella reaccionaría con violencia. Así que solo le quedaba usar su inteligencia y apelar a la razón. El problema de Dan era que no sabía hasta dónde era capaz de llegar este engendro de niña. Ella ya había dejado claro que su dignidad no le importaba en lo absoluto, y si Dan corría, sería aplastado. Si se resistía, le romperían los huesos si era necesario para dejarlo en su sitio. En ese momento, Dan se daba cuenta de lo indefenso que estaba ante esta mocosa, y de que había amenazas de las que sus guardias no se atreverían a protegerlo. A diferencia de esta desvergonzada mocosa, ellos no querían perder su dignidad ni su supuesto honor tratando de forma brusca a una princesa. Pero Dan tampoco podía quedarse prisionero, ni esperar sin hacer nada. Estaba claro que el plan de esta mocosa era mantenerlo secuestrado todo el tiempo posible. «Princesa Myrcella, ¿ha jugado juegos de mesa antes?», preguntó Dan, dejando a un lado el libro infantil que le habían entregado por órdenes de Myrcella, y que ya empezaba a sospechar que era una forma refinada de tortura. «¿Juegos de mesa?», repitió Myrcella con interés, dejando su costura a un lado. Dan asintió y le explicó en qué consistían, mencionando uno en particular: las damas chinas. Myrcella aceptó de inmediato, y Dan permitió que ella ganara las 2 primeras partidas, y una Sansa. «Dan, eres muy malo en este juego», se rió Myrcella. «No soy bueno en los juegos de mesa», respondió Dan con un suspiro. «Mi especialidad son las tácticas furtivas y las estafas», pensó. «Es divertido».
Juguemos otra vez, dijo Mircella, y Sansa apoyó la idea, recogiendo las monedas que usaban como fichas del tablero improvisado sobre un pergamino. Está bien, pero debemos apostar y apostar. Interrumpió Mircella con una gran sonrisa, y Dan no pudo evitar parpadear. El plan de Dan no era muy elaborado, pero después de todo, ella solo era una niña y está bien. ¿Qué quieres apostar?, preguntó Mircella divertida. Por un momento, Dan dudó, sintiendo un extraño presentimiento. Una idea fugaz cruzó su mente, pero la descartó por absurda. No es que no pudiera haber otros renacidos, él mismo lo era, pero no tenía sentido que Mircella fuera uno. El destino de los bastardos de la reina era la muerte. Joffrey, Mircella y Tommen estaban condenados. No había forma de que un transmigrado reencarnara como uno de ellos, solo para sentarse a esperar la muerte. Además, si ella fuera ignorante del futuro, no intentaría arruinar sus planes. Y si los conociera, entonces claramente estaba actuando en su contra. El cerebro de Dan trabajaba a toda marcha, pero todas sus conclusiones llevaban al mismo punto. Mircella Baratheon no tenía sentido como transmigrada, a menos que, por casualidad, hubiera llegado a este mundo el día anterior. Y Dan no creía en las casualidades. Decidió continuar con su plan de apuestas. Bien, si yo gano, ya no tendré que jugar contigo, propuso Dan. Y si yo gano, tendrás que cacarear como una gallina, dijo Mircella. Dan la miró con incredulidad. Incluso sus damas se escandalizaron. Es una broma, aclaró Mircella con una sonrisa. Si yo gano, tienes que cantarnos una canción. El Requiem de Mime. Dan asintió. El Lord Lechuga había prohibido esa canción, pero lo que prohibiera la lechuga blanca le importaba poco. ¿Segura que aceptas?, preguntó. Sí, afirmó ella, decidida. Entonces, comencemos, dijo Dan, ayudando a Sansa a colocar las fichas. 20 minutos después, Dan parpadeaba tras perder su última ficha y se sentía algo decepcionado consigo mismo. Hacía siglos que no jugaba un juego de mesa, había cometido errores básicos. La inteligencia de la mocosa no debía subestimarse, pero no importaba. Dan tomó su arpa. Y después de la canción, volvió a retar a Mircella, esta vez habiendo corregido sus errores en la mente. Y media hora después, volvió a perder. Sonrió, aunque empezaba a tener serias dudas sobre su propia inteligencia. Y imposible. De alguna forma, esta mocosa debe estar haciendo trampa, pensó tras su cuarta derrota. Princesa Mircella, ¿ha jugado alguna vez zorro y gallina?, preguntó Dan. No, pero podemos jugarlo después de que cantes tu canción, respondió alegre, y Sansa, junto a las sirvientas que aplaudían a Dan por dejarse ganar, también lo animaron. Y esta niña no es normal, pensó Dan tras su tercera derrota consecutiva en zorro y gallina. Había perdido 2 veces siendo las gallinas, que se suponía era el lado fácil. Luego intentó jugar con los zorros, pero estos fueron burlados y encerrados sin lograr comerse ni una gallina. Dan no sufría una derrota tan humillante desde su propia infancia, y recordó cuánto detestaba los juegos de mesa. Él prefería ver anime. Ser bueno en juegos de mesa no era señal de verdadera inteligencia, se decía. Por eso los jugadores de ajedrez eran vencidos por computadoras. Solo se requería memoria y procesamiento. La mejor prueba de eso era que cualquier mocoso podía dominarlos. Dan dejó de intentar ganar y volvió resignado a su libro de dibujos. Un día, esa pequeña niña sería encerrada durante 3 días en una habitación vacía, con la única compañía de estos libros que ahora le daba. De momento, Dan se resignó a ser un prisionero más, hasta que la reina zorra viniera de buscar a su engendro de hija para irse a dormir. Y Dan, nos vemos mañana, se despidió Mircella al anochecer. Tu abuela te va a ver mañana. Reprendió Dan en su mente, mientras hacía una reverencia. Al volver a su cuarto, cerró la puerta y se escapó por la ventana. Era probable que muriera de forma horrible al caer torre abajo, pero si no tomaba medidas extremas, estaba condenado. Y mocosa, me las vas a pagar. Gruñó Dan, mientras su cuerpo parecía gelatina después de escalar y deslizarse hasta una pequeña ventana en el piso inferior. Dan apenas se había movido unos 3 metros, pero todo el cuerpo le dolía y no podía dejar de temblar. Nunca había escalado nada, y suponía que seguía vivo por puro milagro. Aunque las paredes no eran lisas y Bran se la pasaba trepando por ellas, Dan no tenía raza de mono. Vio su miserable existencia pasar ante sus ojos varias veces, por lo que el castigo de Mircella se había multiplicado en varios niveles.
Esa mocosa recibiría una paliza en el momento adecuado. Dan no pensaba dejarlo pasar. Respiró hondo durante un minuto para recuperar el aliento, y luego usó las sombras para escabullirse por los pasillos. Por fortuna, su tamaño era ideal para ello. Y Robert abrazaba a dos bellas sirvientas para pasar una buena noche con ellas, y las besaba mientras la guardia real revisaba la habitación y frunció el ceño cuando uno de sus guardias apenas se asomó a la puerta y lo miró con expresión comprometida. Robert se preguntó si Cersei estaría teniendo uno de sus arranques de dignidad, o si Ned estaba más necio de lo habitual con sus amantes. Por eso también se asomó, suspirando por las molestias, y en la habitación, había un niño de unos 3 años, sentado al borde de la cama. Era un niño de piel pálida y ojos gris claro, con ropas que llevaban el logo bardo de los Stark. Aunque este no era un Stark. Los Stark de hoy día se parecían muy poco a los verdaderos. Este era el niño profeta, Dan. Las dos sirvientas que Robert abrazaba se apresuraron a soltarse y agacharon la cabeza, avergonzadas, tratando incluso de ocultar sus rostros. Marchaos, ordenó el niño, y las sirvientas salieron corriendo, pidiendo perdón. Robert hizo una mueca de disgusto, pero sabía que frente a la fe de un profeta, él tenía poca autoridad. Entra, ordenó el mocoso, y Robert frunció el ceño. Y cierra la puerta, agregó. Robert pensó que ese niño, profeta o no, necesitaba unas buenas bofetadas. Ni siquiera ese gordo del Septón Supremo se atrevía a darle órdenes. Pensó en darle un poco de disciplina al mocoso, pero cambió de idea al ver su tamaño. Apenas era un bebé, y a Ned le daría algo si Robert lo abofeteaba. Además, su buena noche ya estaba arruinada. Hizo una mueca y cerró la puerta, dejando a sus guardias afuera, preguntándose qué quería decirle ese crío. La gente de fe siempre era molesta. Robert solo se llevaba bien con Toros de Mir, el sacerdote rojo, porque no lo fastidiaba con esos asuntos. Robert miró un sillón frente a la cama y se preguntó cómo ese enano lo había traído hasta allí, o cómo sabía que él vendría justo a esa habitación. Se sentó de mala gana. Aún no decidía si lo mejor sería darle un par de bofetadas al mocoso e irse, y rey putero, dijo el niño, y la decisión de Robert se volvió mucho más fácil. Se levantó de inmediato y caminó hacia el insolente. Rey borracho. Así te llamarán en unos meses, después de tu muerte, agregó el mocoso, sin la menor preocupación por el avance de Robert. Robert parpadeó. Se preguntó si acababan de maldecirlo, pero no parecía una maldición. Sonaba más bien como una profecía. Para su sorpresa, no se enfadó. Solo hizo una mueca y volvió a sentarse. Ingratos, murmuró Robert, y el mocoso levantó una ceja. Nunca quise ser rey. Le dije a Ned que tomara esa mierda de corona, pero solo alzó el cuello y se marchó, gruñó Robert. Entonces, los cadáveres de los niños Targaryen a tus pies, mientras sonreías, ¿no tuvieron nada que ver? Preguntó el mocoso con tono curioso. Robert frunció el ceño. Cersei decía que este niño era un farsante, pero ¿quién le habría contado eso? Además, el mocoso parecía muy seguro de que Robert no le rompería la cara de golpes. Y por sus palabras, estaba claro que entendía que Robert no era como Ned. A él no le importaría la edad. Mocoso, ¿qué te hace pensar que no te dejaré sin dientes si sigues molestándome? Preguntó Robert, sin rodeos, porque no le gustaban estos juegos de palabras, y el mocoso ya había tentado bastante su paciencia. Rey putero, después de tu muerte, tu bastardo Joffrey, aconsejado por su madre, retirará del poder a tu amigo Lechuga y sumergirá este reino en una guerra, dijo el niño. Y aunque no era la respuesta que Robert esperaba, tampoco se levantó para golpearlo. Las palabras del niño tenían sentido. Robert lo había pensado 1000 veces. Si él moría, Joffrey, como rey, solo podía provocar un desastre. Robert parpadeó. Tu amigo Lechuga, pensó. Mocoso, realmente mereces una paliza, dijo Robert, pero a pesar de sus palabras, sonrió. Al parecer, no era el único al que el niño ponía apodos. Luego lo espantó con un gesto de la mano. Mocoso, si tu intención es que me convierta en un monje por miedo a mi futura muerte o al destino de mi alma, no me hagas perder el tiempo. No he renunciado a la corona porque sé que eso sería un desastre. Pero si voy a morir, ya no está en mis manos. Que ese montón de ingratos se las arregle como puedan. No puedes exigirle a un hombre que cumpla con su deber más allá de su muerte, dijo Robert, despidiendo al mocoso como ya había hecho con muchos de su tipo antes. ¿Tu deber? Preguntó el mocoso, poniendo los ojos en blanco.
Rey putero, no has hecho una mierda por este reino. Tu mano gobierna por ti. Como rey, eres la peor basura que ha tenido este reino en cuanto a inutilidad. Por suerte para todos, en este momento no necesitamos un rey, necesitamos un guerrero. Y tú eres excepcionalmente dotado para eso y siempre que rebajes esa barriga de cerdo. Rey putero, ¿deseas morir en una guerra y ser recordado como un gran guerrero, en vez de un putero y un borracho que dejó a un segundo rey loco en el trono? Preguntó el mocoso. Robert, que ya se había levantado para darle una paliza, se volvió a sentar. Apretó los dientes. Aquel mocoso era increíblemente desagradable, pero sus palabras lo afectaban cada vez que abría la boca. Uno de los mayores arrepentimientos de Robert era haberse visto condenado a una maldita corona. Él había nacido para ser un guerrero, y morir como uno. El reino está en paz, dijo Robert, y el mocoso soltó una carcajada. Rey putero, tu estupidez solo es superada por la de tu amigo Lechuga. Este reino es un nido de víboras, y la mitad quiere matar a la otra mitad. Incluso tú eres el objetivo de varios, pero no estoy interesado en sus rencillas mezquinas y a menos que me afecten. La guerra en la que te ofrezco morir es algo mucho más grande, dijo el mocoso, mientras se deslizaba por el costado de la cama, porque era tan enano que sus pies no llegaban al suelo. Ven, te lo mostraré, añadió, caminando hacia la puerta. Robert parpadeó. Esto, ciertamente, era diferente a la prédica habitual. Los septones y sacerdotes no solían ofrecer pruebas. Toros encendía su espada en llamas, pero Robert ya sabía que eso era fuego valirio. Se preguntó si valía la pena seguir al mocoso, pero como ya había intentado darle una paliza varias veces y siempre terminaba sentándose de nuevo, decidió seguirlo. Después de todo, su noche ya estaba arruinada, no tenía sueño, y tampoco estaba tan borracho. Había reservado fuerzas para disfrutar a las sirvientas. Y el mocoso de Ned llevó a Robert al patio trasero. El bosque de dioses de los Stark. Cuando los guardias de Robert le preguntaron si tenía permiso para entrar allí, respondió que él mismo se lo estaba dando. Y toca el anciano, ordenó el mocoso. La guardia de Robert dio un paso atrás intentando detenerlo. El mocoso se había cortado la mano y tocado el árbol, pero eso no fue lo que hizo retroceder a sus guardias. Fue que sus ojos se volvieron blancos. Y no era que los estuviera volteando. A pesar de la oscuridad, la luz de las antorchas lo hacía evidente. Sus ojos simplemente se nublaron y se tornaron completamente blancos. Todos lo habían visto. Desde que el enano se cortó la mano, toda la atención estaba en él. ¿Quieres saber si digo la verdad? Toca el anciano, ordenó de nuevo. Majestad, y Robert apartó a los guardias con fuerza. Él no era ningún cobarde. Estaba más preocupado de morir sentado en ese maldito trono. Si había una posibilidad de guerra, quería verla con sus propios ojos. Era claro que aquello era una negociación, y ese mocoso quería algo a cambio de llevarlo a esa guerra. Pero Robert también pensaba dejarle claro quién era el rey, así que se adelantó y puso su mano sobre el tronco y Robert sintió un frío que le helaba los huesos y abrió los ojos para ver una espada descendiendo sobre él. Rodó y se levantó, empuñando su martillo con el cuerpo adolorido. Su oponente lo había mandado a volar de una patada, con todo y martillo. Ese pequeño engendro le había asegurado que un solo golpe de su martillo acabaría con esos desgraciados pero lo que no le dijo fue que esos bastardos eran tan escurridizos como águilas. Robert ya estaba harto. La próxima vez que viera a ese mocoso, lo mataría, y nada de lo que dijera le haría cambiar de opinión y Robert blandió su martillo de guerra, y su oponente danzaba a su alrededor y gritó Robert con furia, embistiendo, arrollando al malnacido, y cuando lo tuvo atrapado, blandió el martillo para escuchar el reconfortante crujido de su cuerpo y Robert fue derribado, y cuando despertó, descubrió que era arrastrado por Ser Barristan y el perro. Mierda, y la próxima vez y el perro gruñía, pero no pudo terminar. Un grupo de enemigos se lanzó sobre él. Robert se incorporó, descubriendo que aún aferraba su martillo, y miró a su alrededor para ver dónde blandirlo. Pero estaba rodeado de enemigos. No tenía sentido buscar dirección. Más allá de él, las filas se desmoronaban, una batalla desesperada se libraba, hombres y monstruos muriendo por igual en ese frío que calaba los huesos. Robert se carcajeó mientras blandía su martillo de izquierda a derecha. Para esto había nacido. Y Robert se sostuvo la cabeza, gruñendo de dolor. Majestad, ¿está bien? Preguntó uno de sus guardias, alarmado.
Robert miró a su alrededor, mientras los recuerdos se desvanecían como sombras. Apenas podía recordar nada, excepto que tenía el peor dolor de cabeza de su vida y Rey putero, si te interesa ese futuro, hablaremos mañana, dijo el pequeño enano, y Robert por fin recordó dónde estaba y quién era. Estoy bien, gruñó Robert, de mal humor. No tanto por las palabras del mocoso a quien, por alguna razón, ahora tenía aún más ganas de golpear, sino porque la razón de esa rabia ya era una sombra en su mente y Robert sacudió la cabeza. Ese enano mal hablado no importaba. Porque, a pesar de tener la peor resaca de su vida, de sentir como si le hubieran cortado parte del cuerpo con una espada de hielo que quemaba el alma y aunque pudiera sentir la muerte acercarse y aunque los recuerdos fueran apenas niebla y Robert lo había visto. La guerra por venir. La muerte que se avecinaba. El campo de batalla encarnizado y Robert empezó a carcajearse. Sí, mierda, sí. Para esto nací. Gracias, dioses. Antiguos o lo que sean, dijo, mientras todo su cuerpo temblaba de emoción y o tal vez de dolor. Pero ese era el dolor de un campo de batalla, y haría cualquier cosa por volver a él. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.